Vamos a ir directamente a Romanos 1.1. Vamos a ver en Romanos 1.1 al 1.7, vamos a ver la presentación del apóstol Pablo, la promesa de Dios acerca de su Hijo y a quién está dirigida esta epístola o esta carta. Así que sin más, vamos a Romanos 1.1 y leemos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, él fue apartado para el Evangelio de Dios, que él mismo, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién prometió Dios? Acerca de su Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, por medio de Jesucristo, la gracia y el apostolado para la obediencia. Dice que no solamente la recibimos para tener y bendecirnos, sino para la obediencia a la fe. Es decir, una vez que recibimos, encima, los que nos dice acá que tenemos que ser obedientes a esta fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y todas las naciones incluyen a todo lugar donde estén escuchando ahora, en este mismo momento, esto que estamos leyendo o esto que estamos compartiendo de las Sagradas Escrituras. Porque si hay algo que es una realidad, es que la palabra de Dios está viva. Esta misma palabra que fue revelada hace más de 2000 años, todavía sigue vigente, todavía está viva, todavía es aplicable a cualquier ser humano que lo lee y que lo cree, ¿verdad? Muy bien. Recibimos en el 5 el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, entre las cuales estáis vosotros también llamados. Están todos ustedes, todos los que están escuchando en este momento, están llamados a ser, a pertenecer, a ser de el Señor Jesucristo, ¿sí? A todos que están en Roma, en Solano, Bernal, donde estén, ¿sí? Santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ya leímos la presentación, ya leímos la promesa de Dios, que Él la reveló acerca de su Hijo. Muy bien, perfecto. Vamos entonces ahora al versículo 16 y vamos a ver que ahí habla ya del Evangelio de la salvación. Ya empieza a dar nos informan acerca de que va a haber una ira de Dios, va a haber un problema acá en la tierra. Entonces ya más o menos nos van previniendo. ¿Listo? Vamos a leer versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia, de la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación. Acá aparece la palabra salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que va a haber un momento en que va a ser necesario ser salvo, va a haber que salvarse, para aquel que cree. Al judío primeramente, bueno, esto hay una historia previa de que los judíos es el primer pueblo de Dios, son los primeros que le creyeron a Dios, que oyeron la voz de Dios, entonces por eso ellos tienen ventaja, ¿no? Ventaja en el tiempo. Y también al griego, porque dice el Evangelio, versículo 17, les recuerdo, estamos en Romanos 1, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Va a haber vida, vivirá. Después vamos a ir viendo qué es ese vivir, qué significa vivirá. Perfecto. Ya vimos entonces el Evangelio de la Salvación, la ira de Dios, más o menos, ahora va a ir apareciendo. Vamos directamente al capítulo 2, vamos a ir, ¿sí? Al capítulo 2, perdón, vamos al 18. Porque la ira de Dios, ahí aparece la palabra de la ira de Dios, discúlpenme, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces vamos a ver qué verdad es la que se detiene con injusticia. Y la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y que, bueno, y un montón de cuestiones que ya vamos a ir viendo.
En el 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿no es cierto?, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios o para no creer lo que Dios haya instalado para lo que sea que le tiene que servir al hombre. ¿Sí? No hay excusa. Pues muchas personas, porque no hay excusa, pues muchos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas personas, profesando ser sabios, se hicieron necios, y eso pasa en la actualidad, porque a cada persona le puede parecer de tal forma lo que Dios estableció, que el necio corazón hace pesar más sus razonamientos que la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué pasa? Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y de un montón de cualquier forma que se le puede llegar a dar a desviar la atención y no a la gloria de Dios. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver, acá en Romanos, una advertencia que se da, un aviso, una advertencia, un llamado de atención, de decir, bueno, miren que acá va a haber problemas, va a haber muchos problemas, entonces los invitamos, o Dios por su enorme amor y gracia, invita a la gente, a las personas, a toda la humanidad, a que cambien. Entonces, en Romanos 2:1 vamos a leer, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Si vos no haces lo que Dios, y bueno, es la verdad, es así, si no se cumplen con las premisas que Dios pone, nadie va a escapar del juicio de Dios. Y acá hace una pregunta muy, muy linda en el versículo 4 de Romanos 2, dice, o menosprecias, y esto al incrédulo del Señor Jesús le dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Me hace acordar esta palabra arrepentimiento cuando Pedro, en su primer discurso en el libro de Hechos, decía, arrepentíos, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando decían, ¿qué podemos hacer para ser salvos o para, acceder al Espíritu Santo y cualquier cosa? Muy bien. Quiere decir que Dios, en su benignidad, en su longanimidad, en su paciencia, ignora todas las cuestiones anteriores del hombre y todo el mal comportamiento y el pecado que heredamos de Adán y un montón de cosas que todavía no se saben, y nos va guiando, dice, ¿a qué? Al arrepentimiento. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos al arrepentimiento, cómo se llega al arrepentimiento. Muy bien, pero muchas personas por su dureza de corazón, no arrepentido, atesoran para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuanto más se alejan, cuanto más desobedecen, cuanto más se alejan de eso, dice que la ira del día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa esto? No va a haber acepción de personas en cuanto crean o no crean, y no va a haber acepción de personas en cuanto sean judíos o gentiles. Eso es lo que podemos ver de la palabra de Dios. Entonces ya empezamos a ver las advertencias, empezamos a ver la invitación a cambiar, empezamos a ver la benevolencia desde la palabra de Dios mismo, para la persona que tiene el duro corazón, la persona que tiene, quiere hacer la suya en cuanto a la voluntad de Dios para ser salvo, y a la voluntad de Dios para la justicia. Ahora los invito a pasar a Romanos 3, versículo 21. Vamos directo al 21. No hay nada que se pueda hacer excepto lo que Dios dice para ser justo. En un momento Dios había instituido la ley, pero ya después de Cristo la ley fue abolida. Entonces dice en el 21, pero ahora, aparte de la ley que se había dado, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y mire lo que dice acá. ¿Con qué? Con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Irremediablemente hay que ser de la fe de Jesús para que el justo Dios sea quien nos justifica o quien justifica a las personas que creen, a las personas que están aceptando al Señor Jesucristo como el Redentor, como el Salvador, como su Señor. Por eso Dios lo instituyó. Cada vez más nos van diciendo y vamos dando este mensaje, este evangelio, vamos anunciando este evangelio que lo que decía Pablo, y nos aunamos con Pablo, ese es el evangelio del cual no nos avergonzamos, ¿sí? Y eso es lo que anunciamos. Pero lo vamos a ir leyendo cada vez más precisamente desde la palabra de Dios. Muy bien. Ahora seguimos yendo por Romanos, seguimos transitando por el Romanos y vamos al 5. Y en el 5.1 leemos que ya habiendo aceptado a Jesucristo, entendiendo más o menos que la promesa de Dios de enviar a su Hijo para que su Hijo, por medio de él, seamos salvos. ¿Salvos de qué? Bueno, de la ira venidera, que en el capítulo 2 nos explicó bastante bien esta epístola a los romanos. Dice que ya en el versículo 5, ya justificados pues por la fe, ahí recién tenemos paz para con Dios. Y ahí esa paz parece que pasa como volando esa palabrita, pero la verdad es que si hay algo que busca la gente en esta vida es la paz. Si hay algo que alguien quiere tener y que daría cualquier cosa por tener al menos un ratito de paz, acá lo que dice la maravillosa palabra de Dios, que dice que ya justificados, pues por la fe ya está, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que por quien también
no solamente paz, sino que tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta gracia de hoy. Hoy tenemos la gracia en la cual estamos firmes. Esto no es una promesa para después. Esto es una promesa para hoy. Hoy tenemos la gracia en la cual en esa gracia estamos firmes. Y encima nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en esa esperanza que Dios prometió a través de sus profetas, lo que estuvimos leyendo en la epístola, en esta misma epístola, en el capítulo 1. Y no solo eso, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que por cuanto más tribulaciones tengo, más estoy contento. No, no está diciendo eso. Dice, la verdad que con todo lo que ya tengo y con toda la promesa de Dios que tengo por venir, lo que me pase acá realmente me importa muy poco. Es más, lo aprovecho para que tenga más paciencia y más esperanza todavía, porque esa esperanza, acá vuelve a repetir, no me avergüenza, no avergüenza, porque ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que cada vez más nos va llevando de la promesa, de cómo Dios ha ido hablando de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todas las Escrituras, pasando por la información de que va a haber un día de ira, del justo juicio de Dios, nos va llevando ya a que hemos sido justificados y a que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo ya hemos sido justificados, y hoy, en este día y en este tiempo, en medio de todo lo que uno ve que pasa alrededor del mundo, nosotros tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por esa fe a esta gracia que hoy estamos viviendo, en la cual debemos plantarnos firmes. Muy bien. Vamos al capítulo 8 ahora. Vamos al capítulo 8 porque acá, habla de un montón de cosas interesantes, pero no en lo que estamos hablando ahora, porque estamos hablando de lo que hemos recibido y de lo que puede recibir quien está escuchando y quien todavía no ha confesado al Señor Jesucristo, que por eso nosotros estamos hablando eso. Y en el capítulo 8 y en el versículo 1 leemos: una vez que aceptaste a Cristo, que ya lo hemos hecho Señor, y ahora vamos a seguir viendo cómo es este mecanismo de hacerlo Señor al Señor Jesucristo, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto significa que lo más importante dentro de tu vida son los asuntos espirituales, son los asuntos de entender, de hacerlo Señor al Señor Jesucristo en tu vida y proclamarlo y anunciar ese evangelio, gloriarte en la gloria de Dios y bendecirte y gozarte en la gloria de Dios venidera. Eso es lo que dice, ¿no? Acomodarte mucho en este mundo y dejarlo, y de paso seguramente voy a ser ascendido, me voy a reunir con Dios en algún momento. No, lo más importante es estar conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y acá nuevamente aparece la palabra paz. Y no significa que no tengamos que hacer las cosas cotidianas de nuestra vida secular, de nuestra vida humana de la carne. No, significa que no nos aboquemos no nos aferremos tanto a las cuestiones del mundo, sino que tengamos más la vista puesta en las cosas de Dios. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es importante que el Espíritu de Dios more en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Acá ya nos vuelve a hablar de vida, nos vuelve a hablar de muerte, y no es que uno está muerto como los demás muertos, no. Lo que pasa es que hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y por eso hoy nos hablaba de hablar estas cosas y de anunciar el Evangelio, no avergonzarse, y bueno, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Muy bien, ahora pasamos directamente al versículo 28 y vamos hilando cuál es el camino del cristiano. Vamos hilando cuál es el camino del cristiano. Y sabemos, dice en el 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá este versículo se usa muchas veces para decir, bueno, puedo hacer exactamente lo que yo quiera, puedo dar, si Dios es con nosotros, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso me habilita a cualquier y absolutamente cualquier cosa. Y si leemos el contexto de lo que estamos viendo, dice que sabemos, dice el 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, y esto es, amar a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, amar a Dios significa aliarse, anotarse en lo que conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos conoció antes y también nos predestinó antes para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios armó todo para que nosotros fuésemos conforme a su Hijo, Jesús, ¿no es cierto? Y que Él, nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos, pero hay un propósito. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y para qué nos llamó?
y nos justificó, y nos glorificó. Pero ¿para qué nos llamó? Ya vamos a ver para qué nos llamó. Entonces, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero ¿de qué todas las cosas se estará refiriendo? ¿No es cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces es el Señor Jesucristo el que el principal protagonismo, después de Dios, por supuesto, pero es en función a Jesucristo. Dios no escatimó dar a su Hijo para que cada persona se salve. Y después vamos a ver que no solamente eso, no termina en nuestra salvación y en nuestra bendición y en nuestra justificación, sino que eso continúa porque nuestro andar tiene que ser en función de hablar y compartir estas cosas y dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en el 35 nos pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos puede separar? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y vamos a ampliar un poquito esto porque esta parte me encanta. Dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, miren lo que dice acá, ¿cómo ni la vida? ¿De qué estamos hablando? Ni la vida que llevamos acá, ni la vida que llevamos acá, que puede parecer la mejor vida, la vida más maravillosa del mundo, no se equipara al amor de Dios en Cristo. De eso está hablando, ni la muerte, ni la vida que vos puedas imaginarte, la que vemos por televisión, la que ves del... No, eso tampoco, ni ángeles, ni principados que te ofrezcan lo que te ofrezcan, ni potestades que te ofrezcan lo que te ofrezcan, ni el presente, ni tu mejor presente hoy acá, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Así que cuidado cuando estamos creyendo que somos más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios, y qué diremos si Dios es por nosotros, quién contra nosotros, puedo hacer lo que yo quiero, mis proyectos. No está hablando de eso. No está hablando de eso. En ningún momento está hablando de eso, porque si no, ¿cómo va a decir? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo que me ofrezcan, ni nada, nada. A mí no me interesa nada excepto el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que me importa. Y nada de eso me va a separar de Él. Eso es lo que nos bendice el corazón de esta maravillosa palabra de Dios. Y ahora sabiendo estas cuestiones, sabiendo estas cosas tan importantes, que es inseparable, que la fidelidad de Dios por medio de su Hijo, que Dios dio a su Hijo para que seamos salvos más allá, pero hoy ya nos dio paz en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir viendo en el versículo, ahora ya vamos al 10.1, vamos a ir al capítulo 10, el versículo único, y vamos a ver el único camino de salvación. ¿Qué es el único camino de salvación? Vamos a ver desde el 10.1, y acá va a aparecer
el versículo insignia de todos los que más o menos tratamos de andar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Y acá dice Pablo, por mi oración a Dios por Israel, es porque en ese momento a los israelitas les costaba creer en el señorío del Señor Jesucristo. Y bueno, se les iba a complicar si ellos no confesaban en ese momento, después del Señor Jesucristo, no lo confesaban a Cristo. Entonces, la oración, como debe ser hoy por hoy nuestra oración para que todos los hombres que nos rodean y quienes nos escuchan sean salvos, bueno, la oración de Pablo y el anhelo de Pablo en su corazón y a Dios era porque esos hombres sean salvos. Y dice, ¿por qué? Y bueno, en el 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos tienen celo de Dios, pero ellos querían hacerla de ellos, cuando en realidad la salvación es por medio de Jesucristo. Y ahora dice, porque ignorando, miren lo que dice, ignoran la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo dice y lo requete redice. Dice, ignoran la justicia de Dios. Si vos ahora me estás escuchando, sea quien sea, y crees que la justicia de Dios es otra cosa, que no es lo que dice, estamos haciendo esto, ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, que puede parecer muy buena, pero no es la que Dios dice, no se sujetan a la justicia de Dios, porque, y acá dice, en el 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree en Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, o cualquier ley que cada hombre se haga, el hombre dice, que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos, dice. Más, versículo 8, capítulo 10 de Romanos, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice tendrás paz en tu corazón, tendrás esto, tendrás... No, lo primero que te dice es que serás salvo. Es la importancia que Dios le da a la salvación del hombre. Por eso de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todos los hombres sean salvos. Listo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? ¿Qué salvo? Yo quiero, no importa. Bueno, te invito a leer nuevamente el capítulo 2. Te invito a leer nuevamente el capítulo 2 de Romanos. Y ahí vas a ver salvo de qué. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. A Dios lo que le importa es que sean salvos, es que se salve, que la humanidad se salve. Por eso ha dado a su Hijo Jesucristo. Por eso nos da todos los mecanismos
pone predicadores, pone personas que crean y que hablen y que anuncien este evangelio más allá de lo que digan. Nos vamos a encontrar siempre con personas como hemos leído en el capítulo, al final del capítulo 1 de Romanos, y lo que han hablado de hombres que todavía niegan o dicen, no, la verdad que no me interesa, bueno, todo lo que quieran, no importa, la verdad que nosotros tenemos que tratar de hacer lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces vamos a ver los consejos que nos da Dios para el andar cristiano. Vamos al capítulo 12 directamente. Y dice en el 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero y principal, tu vida dedicásela a Dios en función de anunciar este evangelio. No se conformen, no se metan, no se involucren en este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, es que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso para que no nos olvidemos de quiénes éramos antes y que fuimos rescatados por la gracia y el amor de Dios. Y lo único que más o menos tuvimos dignidad de hacer es de haber creído en el Señor Jesucristo, y a partir de ahí nuestra vida ha cambiado. Entonces, no por eso, porque realmente tener Espíritu Santo dentro te cambia, después no te creas nada, no te creas nada, no tengas más alto concepto de vos del que debes tener, midiéndote con el que todavía no creyó, porque eso no significa nada, vos no hiciste nada, lo que recibiste lo recibiste por gracia, entonces tranquilo, eso es lo que nos está diciendo. Muy bien, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y esto ya nos está hablando a los miembros, a los que hemos confesado a Cristo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, todos, no hay diferencia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, esto es muy sencillo, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. El amor sea amor. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza que viene, que ha sido prometida por Dios, y Dios no miente, y Dios cumple. Él dijo que mandaba al Cristo y lo mandó, dijo, y lo que Dios dice lo cumple, ¿está bien? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente nos invita, no se crean más de lo que se tienen que creer. Tranquilos, tranquilos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es hablar esta palabra de salvación, esta palabra que lleva al arrepentimiento a las personas. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tu enemigo tiene hambre de la palabra de Dios para tener paz, dale esa comida que necesita, dale esa agua que necesita. Haciendo eso, le das una bienaventuranza tremenda a esa persona. Porque dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso tenemos que hacer, más allá de las personas, de lo que nos parezca cada persona, de lo que tengamos, la opinión que tengamos, a nosotros no nos importa nada. Hacemos lo que tenemos que hacer. Capítulo 13, vamos a leer 2 versículos del capítulo 13, el 10 y el 11 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos cada día más cerca de la salvación que cuando aceptamos a Cristo. Estamos cada vez más cerca. 14:1. Hermanos ya renacidos, esto es para nosotros. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que no juzguemos a nadie, no prejuzguemos a nadie, no nos metamos en cuestiones que no nos tenemos que meter, no nos hagamos de los sabiondos, No hay lugar para los sabiondos. Y para terminar vamos al 15:1, dice que, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la incircuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Ese es nuestro trabajo, mi querido hermano. Y otra vez dice, alegraos los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí
y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Los gentiles, nosotros, esperamos en Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, llenando el Evangelio de Cristo, Solano, Bernal, Quilmes, El Salvador, donde sea que tengamos que hablar, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Gracias por habernos acompañado en este día. Los estamos encontrando